Estamos en la explicación del catecismo, es decir, el catecismo, ¿qué es? El catecismo es la síntesis de la Biblia o la aplicación de la Biblia a nuestra realidad y en temas específicos. Y los temas específicos de la Biblia, o lo que hemos resumido ya desde los primeros siglos del cristianismo, son 4 que siempre repito, que están en el catecismo, las 4 partes del catecismo. La primera parte es el credo, lo que hemos de creer, cómo está Dios, quién es Dios, todo lo relativo a Dios. Segundo, cómo Dios llega al hombre mediante los sacramentos, o sea, los 7 sacramentos que conocemos. Bautismo, confirmación, penitencia, comunión, extrema unción, orden sagrado y matrimonio, los 7. Y después, ¿qué cosa nos manda Dios? La ley de Dios, la norma que Dios nos pone después de habernos dado todo lo necesario. Entonces Dios manda eso, es el plan. Y por último, la oración, el último tema, cómo nosotros podemos conversar con Dios. Y eso está en el catecismo. En la segunda parte que hemos ya visto, los sacramentos, hay un tema que es el sacramento del matrimonio. El matrimonio, ¿qué es? Es la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la familia, ordenada por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. Fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. De acuerdo al derecho canónico, la legislación es un sacramento y por lo tanto entre bautizados. Pero hay una nota, el matrimonio en el plan de Dios. La Sagrada Escritura nos muestra pues que efectivamente en el hombre hay un tipo de doble matrimonio. El matrimonio natural, un varón con una mujer, y el matrimonio en el Señor, o sea, una forma especial, extraordinaria. El matrimonio en el Señor es la alianza nupcial entre Dios y su pueblo de Israel. Es decir, Dios se considera, dice, yo seré tu padre, tú serás mi hijo. Dios dirá, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Y también Dios se manifiesta como esposo y el pueblo, la gente, toda la humanidad, como la esposa. Es decir, un matrimonio en el Señor. En el umbral de su vida pública, Jesús realiza su primer signo a petición de su madre. Con ocasión de un banquete de boda, la Iglesia concede una gran importancia a la presencia de Jesús en las bodas de Caná, ¿no? Entonces Dios siempre ve de que debe estar Dios presente en esos actos llamados de la unión matrimonial. En su predicación Jesús enseñó sin ambigüedad el sentido original de la unión del hombre y de la mujer. Y también esta insistencia inequívoca en la indisolubilidad del vínculo matrimonial nos muestra pues que es una voluntad de Dios. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y también aparece ahí el sentido, la gracia del matrimonio cristiano es un fruto de la cruz de Cristo, fuente de toda vida cristiana. Toda la vida cristiana está enmarcada en el amor esponsal de Cristo y de la Iglesia. Es decir, la vida cristiana se refiere que Cristo se une, viene a este mundo y salva a la humanidad. Y hay un tipo de matrimonio espiritual entre Cristo, el Hijo de Dios, y la Iglesia, fundada por estos hombres, por la humanidad entera, que forman una unidad. O sea, puesto que es signo y comunicación de la gracia, el matrimonio entre bautizados es un verdadero sacramento, la nueva alianza.
Pero hay un tema especial aquí, hermanos. Se llama el tema de la virginidad por el reino de Dios. Cristo es el centro de toda vida cristiana. El vínculo con Él ocupa el primer lugar entre todos los demás vínculos, familiares o sociales. Desde los comienzos de la Iglesia ha habido hombres y mujeres que han renunciado al gran bien del matrimonio para seguir al Cordero donde quiera que vaya. ¿Quiénes han sido estos? Los apóstoles y los seguidores de Cristo, que no se han casado. Juan Bautista, Juan Evangelista, también otros apóstoles que no se casaron. Y entonces los que se compran, el mismo San Pablo se entrega vida y corazón, diríamos, a la difusión del Evangelio, a conocer, se entrega y sin tener necesidad de un matrimonio. Entonces dice, hay eunucos, dice en el Evangelio, que nacieron así del seno materno, y hay eunucos hechos por los hombres, pero hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien puede entender, que entiendan. Mateo 19:12 está ahí. O sea, eunuco se entiende, ya sabemos quién es el eunuco, aquello que fue castrado para atender las hijas de los reyes, los palacios reales, etcétera, para evitar que hubiera un abuso sexual. Y entonces el eunuco. Pero dice aquí, hay eunucos que nacieron así en el seno materno, bueno, que naturalmente no pueden tener hijos, o sea, estériles o eunucos en sí, o que no incapaces. Después, eunucos que les han hecho los hombres, precisamente este tipo de eunucos que eran en las cortes reales antiguas, para que cuiden a las hijas y a todo esto, los hacían eunucos. Pero él dice, pero hay otros que se hicieron a sí mismos por el reino de los cielos. Entonces, la virginidad, ahí hace alusión a la virginidad. Por el reino de los cielos es un desarrollo de la gracia bautismal, un signo poderoso de la preeminencia del vínculo con Cristo, de la ardiente espera de su retorno. Estas dos cualidades, el sacramento del matrimonio y la virginidad por el reino de Dios, vienen a ser el mismo. O sea, un tipo de matrimonio material y un tipo de matrimonio espiritual. Un hombre con una mujer y la humanidad, una persona humana con Dios, pero entregando su virginidad, sea varón o mujer. Varón que no se casa, no tiene hijos, controla su sexualidad, y una mujer que también controla su sexualidad, entregando su vida así sagrada a una tarea que también se da en la sociedad. Hay personas que por la ciencia no se han casado, por la investigación, por el trabajo sagrado que han tenido, no se han casado. Hay hombres que por la política o por trabajos así esto, no se han casado, porque se han entregado alma, vida y corazón a un trabajo fuerte. Y hay también eunucos, diríamos, personas que se consagran alma, vida y corazón a Dios. Estos son los religiosos, los que se han consagrado a Dios en el voto de la virginidad, o que llamamos de la castidad, que incluye una entrega a Dios, una consagración a Dios, para trabajar y evitando todo aquello que le pueda impedir. Porque si tiene hijos, si tiene esposa, si tiene compromisos, no puede entregarse a Dios. Entonces el sacerdote, el hombre, el apóstol que se entrega así, no puede ir cargando pues una familia, no puede naturalmente. ¿Y por qué? Etcétera. Y por eso viene. Y otro tipo que es de la virginidad femenina. Este se ha generado en la vida religiosa, de varones y de mujeres. Estas dos realidades sacramentales, quien da sentido los concede la gracia indispensable para vivirlos conforme a la voluntad de Dios.
La estima de la virginidad por el reino de Dios, el sentido cristiano del matrimonio, son inseparables y se apoyan mutuamente. San Juan Crisóstomo, uno de los grandes padres de la Iglesia, dice: denigrar el matrimonio es reducir a la vez la gloria de la virginidad. Elogiarlo es realzar a la vez la admiración que corresponde a la virginidad. Pero lo que por comparación con lo peor parece bueno, no es bueno del todo. Lo que según el parecer de todos es mejor que todos los bienes. Eso es que es en verdad un bien eminente, la virginidad. Hermanos, les invito, hay muchas personas que se han consagrado así en virginidad, en castidad, sacerdotes religiosos o religiosas, y han vivido. Unos son en conventos, en monasterios, y otros también en congregaciones religiosas femeninas. Hermanos, les invitamos a que pensemos de que en la iglesia hay también dos vías: el matrimonio entre un varón y una mujer, y el matrimonio espiritual del hombre con Dios, es decir, que consagrarse a Dios mediante el voto de castidad, mediante la virginidad, o sea, consagrarse a Dios. Estimados hermanos, pidamos al Señor que también haya esto, porque es necesario que hayan personas que se consagren íntegramente a conocer el Evangelio, conocer a Dios y difundirlo, y otras que, bueno, ordinariamente vivan su vida ordinaria matrimonial. Hermanos, que esto nos ayude a comprender de que hay congregaciones religiosas de que hacen sus votos, que son los monjes o monjas también, ¿no? Y también varones en conventos, en órdenes religiosas. Y también la Iglesia ha insistido mucho para que sus apóstoles, sus sacerdotes, sean célibes. Ahora, es difícil, evidentemente, como comprenderán, pero es un don que Dios da también a muchas personas, y hemos de tratar de seguir este ejemplo. Que así sea, pues, hermanos, y pidamos al Señor que hayan muchas personas que se consagren a Dios, alma, vida y corazón, y puedan ser también consagrados mediante el voto de la castidad y el voto de la virginidad. Paz y bien.